Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina y mi compañera es Mariel. Actualmente estamos realizando nuestro servicio social en la Fundación CEFODE. Ahorita le vamos a hacer una serie de preguntas, ojalá que nos pueda estar apoyando para responderlas. Primero me podría indicar su nombre, su edad, cuántos hijos tiene y la edad de su hijo. Claro, mi nombre es Luis Daniel García Mata, tengo actualmente 32 años, tengo un hijo de 3 años. ¿A qué edad empezó a hablarle a su hijo del cuerpo humano? Actualmente porque el niño tiene 3 años y obviamente empieza como la curiosidad por conocer su cuerpo. Ok. ¿Cómo te has acercado a tu hijo para poderle hablar sobre la sexualidad? El acercamiento se ha dado conforme las preguntas que me ha hecho. Evidentemente cuando él se está bañando, nos bañamos, debido porque está chiquito, todavía tiene 3 años, evidentemente pues lo baño yo. Entonces él empieza como que las preguntas, tener su curiosidad de por qué tiene un pene. Me pregunta incluso hay veces de que mamá tiene una vagina, tú por qué tienes un pene. Entonces ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces es importante aclararle, las partes que tiene un hombre y las partes que tiene una mujer, evidentemente. Por eso empieza la curiosidad. Entonces es dependiendo las preguntas que él luego me llega a hacer cuando va al baño, cuando se está bañando y todo ese tipo de cosas. Ok. ¿Tu hijo tiene la confianza y sabe quiénes son las personas de confianza para que les pueda contar si en algún momento hay algo raro? Sí, claro. Sí, sobre todo debido a que mi hijo viene de padres divorciados, es importante tener la comunicación. Y primero que nada hemos tenido una comunicación entre su mamá y yo. ¿Por qué? Porque al no estar juntos y al estar el niño conviviendo en dos casas diferentes, con personas diferentes, pues evidentemente tenemos que tener más cuidado y una confianza muy especial entre su mamá, entre mi hijo y yo. Entonces evidentemente sí, y sobre todo mi hijo sabe que los únicos que lo pueden bañar, los únicos que pueden revisarlo, el único que puede revisar cuando se llega a sentir mal, pues es su papá, ¿no? O sea, yo, en el caso de cuando está con su mamá, pues es su mamá, ¿no? Pero él sabe y yo he hablado mucho con él, el decirle, hijo, tienes que tener mucho cuidado si te llegas a sentir mal, porque evidentemente llegan a sentir algún ardor, alguna molestia, y evidentemente él tiene toda la confianza de poderse acercar a mí o poderse acercar a su mamá. Entonces sí, claro, es fundamental y siempre he platicado con él en ese sentido de decir, hijo, tu mamá y yo somos los únicos. Y él sabe, ¿no? Y sobre todo ya él ya a su edad ya sabe porque de repente, oye papá, me siento mal, me duele, me arde. Entonces pues yo soy el que lo revisa. Ya llega un momento en que sí ya le voy a decir y estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos trabajando ahorita principalmente en el baño. Cuando él va al baño, pues obviamente ya lo empiezo yo a enseñar a limpiarse, a que él se haga sus propias limpiezas, ¿no? Porque va a llegar un momento en que él va a decir, ya no es correcto que ni mamá ni papá, pues estén con él, ¿no? Claro. Entonces sí es importante la comunicación entre ellos. Bueno, ahorita nos comentaste, tu hijo tiene actualmente 3 años, todavía no entra a un kinder o una guardería. ¿Qué piensas sobre la educación sexual temprana que a lo mejor lo podría recibir tu hijo en un grado escolar o en la guardería? Híjole, yo creo que es sumamente importante. Es un tema que realmente yo considero que no está siendo tomado en cuenta en varios ámbitos y a varios niveles, pero sí considero que debería de ser obligatorio que a un nivel temprano los niños reciban una educación de ese estilo. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar muchas circunstancias, vamos a evitar circunstancias de violaciones, circunstancias de abusos, malos entendidos, que los niños se malinformen a través de otras personas de manera incorrecta y con las personas que no son adecuadas. Yo sí considero que sí sería fundamental implementar una educación temprana. ¿Para qué? Para que las personas que conocen de esos temas acompañados de los padres, en verdad los niños tengan un sano crecimiento. ¿Conoces el artículo, la información del artículo 3 constitucional? ¿Qué piensas sobre una reforma a este artículo y que sea un derecho la educación sexual a temprana edad? Sí,
Evidentemente el artículo 3º constitucional habla acerca de la educación y sí considero que sí sería no necesaria, yo considero que debería de ser obligatoria que realmente implementaran una educación. Pero aquí hay dos temas. No debemos de confundir que en la escuela tienen la obligación de enseñar a los niños. Claro. Esto yo considero que debe de ir de la mano de los padres, así como de la misma escuela. ¿Por qué? Porque yo considero, muchos padres cometemos el error de decir, en la escuela te van a enseñar, yo por eso pago, yo por eso te llevo, por eso te doy, para que la escuela te enseñe. No. Considero yo que desde un principio la educación debería ser de casa, y la educación, todo tipo de educación. Tocando en este tema la educación sexual también debe de enseñarse en casa. ¿Por qué? Lo único que va a hacer la escuela es fortalecer esos conocimientos. Pero sí considero que debe de ser una obligación poder implementar la educación sexual a nivel temprano. Y va a ser fundamental, y vuelvo a repetir, vamos a evitar muchos problemas, vamos a evitar muchos daños hacia muchas personas, muchos menores de edad. Claro. Bueno, derivado de todo esto, ¿usted qué piensa sobre el abuso sexual y la violación infantil? Híjole, un tema muy complicado, un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque soy de la idea y estoy convencido, y más que convencido porque lo he visto, que una vez que tú tocas, marginas la vida de un niño, acabas con ella. Claro. Acabas con ella. No es un tema que pueda decir se va a sanar, va a olvidarlo, ¿no? Aprenden a vivir con ese tipo de daños emocionales que han sido provocados. Considero que esas personas que llegan a dañar a esas personitas sí deberían de tener un castigo muy fuerte. Y estoy en contra de eso. Estoy en contra de una violación, de un acoso hacia un menor. ¿Por qué? Porque son personas que apenas van conociendo, apenas van viviendo, y el tocarlos de esa manera o marginarlos de esa manera es acabar con su vida. Y yo siempre he sido y soy fiel convincente que cuando a un menor no lo dañas de esa manera, acabas con su vida. Y lamentablemente acabar con su vida es que ese niño pueda crecer con traumas, que pueda crecer de una manera vulnerable, y que el día de mañana siga sintiendo ese odio y ese rencor. Su vida ya no va a ser la misma. Ya no va a ser la misma. Y considero que debería de existir leyes más fuertes, castigos y penas más fuertes en contra de esas personas. Y debería de haber instituciones más capacitadas, personas mejores capacitadas para poder ayudar a esos niños que han sido tocados, que han sido marginados. Porque lamentablemente en nuestro país aparentemente existen, pero seamos realistas, muchas veces son personas no aptas, no capacitadas. Incluso desde que se denuncia hasta la misma familia. Lamentablemente no estamos capacitados en este país para poder ayudar a una persona así. Bueno, con base en la pregunta anterior, nuestro proyecto de servicio social está enfocado en esto. Y la información que queremos decirle es que México es el primer país a nivel mundial en abuso sexual y violación, empezando por Tlaxcala. Es por eso que queremos también ver las opiniones de los padres, pues darles esta información que creo que es bastante necesaria para el cuidado de los niños. Derivado al dato que le dijo mi compañera, ¿nos podría indicar si ha tenido conocimiento de algún menor, ya sea conocido dentro de su círculo familiar, que viviera el abuso sexual, y cómo usted se acercó para ayudarlo o apoyarlo? Sí, claro, sí he conocido personas abusadas, no dentro de mi núcleo familiar, pero evidentemente en el núcleo que yo trabajo, ¿no? Hemos sabido de personitas que han sido abusadas incluso por su propio padre, tristemente, ¿no? Porque la mayoría de las violaciones vienen de familia, ¿no? ¿Cómo hemos podido ayudarlas? Bueno, literalmente yo no he intervenido porque no es mi área,
porque también es un área muy, muy delicada, que si no sabemos o no tenemos el conocimiento, también no podemos entrar a esos temas. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar más daño. Entonces es importante que las personas que van a intervenir o tratar de ayudar sepan lo que hacen. ¿Por qué? Porque estamos ante un tema muy delicado, un tema donde esa persona ha sido violentada de una manera muy drástica. Ajá. Entonces, la manera en que yo he podido ayudar, bueno, como estoy trabajando en un despacho, evidentemente, pues aquí conocemos de esos temas penales, ¿no? Existe una persona que toca esos temas, evidentemente, y obviamente en lo que yo puedo ayudar, bueno, en eso ayudo. Pero de ahí en fuera, como no soy penalista, evidentemente no es mi área, no es mi fuerte. Ok, con la pregunta que acaba de responder, usted dice que se ven asuntos penales, pero que no es especialista. Claro. ¿Conoce el procedimiento que se debe de llevar de la denuncia o la querella? Sí, claro, sí conozco el procedimiento que se debe llevar. Ajá. Pero evidentemente no, vuelvo a repetir, trato de no. ¿Por qué? Porque para empezar no es mi área, pero sí lo conozco. Sí conozco el tema y conozco cuál es el procedimiento que se tiene que seguir al momento en que se comete un delito de esa magnitud. Claro. Bueno, nos acaba de comentar que no cree que las autoridades estén facultadas, obviamente, para tratar este tipo de temas, ya sea por empatía, por competencia o porque simplemente no tienen la educación y la manera para saber tratar a este tipo de personas que han sido violentadas o abusadas. Usted, como padre de familia y como abogado, ¿nos podría indicar cuáles serían sus comentarios, sus opiniones, sus implicaciones en las cuales podría mejorar? O sea, ¿qué mejoras usted propondría para evitar esto? Bueno, prevenirlo. Vuelvo a insistir, y era un tema que ustedes tomaron en un principio, implementar la educación temprana. Creo que ese es un factor importante. Claro. Pero además de hablar acerca de una impartición de educación sexual a los hijos, creo que es importante que también los padres tomen esa información, porque hay muchos padres que no tienen idea, no tienen conocimiento acerca de esos temas, y lamentablemente por vergüenza, por pena, por el que vayan a decir, no se acercan a informarse, no se acercan a preguntar. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que lo principal como padre, mi obligación es informarme yo primero. ¿Por qué? Porque yo tampoco le puedo dar una mala información a mi hijo. ¿Por qué? Porque esa información la va a ir transmitiendo. Y él al rato con una mala información puede ser peor. Entonces creo yo que la educación debe de ser tanto para padres como para hijos. Primera cosa, eso es lo que yo haría primero. Implementar esa educación tanto escolar como a nivel familiar. En temas sociales, o en temas ya de cuestión de gobierno, leyes y todo ese tipo de cosas, sí considero que debería de existir personas más capacitadas. No estoy diciendo que todas las personas no estén capacitadas, considero que sí hay gente muy capacitada, pero son la minoría, no es la mayoría. Lamentablemente, desde que la persona que ha sido violentada va y levanta la denuncia o la querella, considero yo que muchas veces desde el Ministerio Público no cuenta con la capacidad o con el conocimiento, más bien, no es con la capacidad, no tiene el conocimiento de cómo tratar a una personita así. Ajá. Considero yo que debería de existir áreas en las cuales, o cursos que deberían de tomar para poder tratar ese tipo de personitas, ¿no? Debería de haber personas capacitadas que puedan trabajar con ellos tanto emocionalmente como psicológicamente como médicamente. ¿Por qué? Porque son 3 áreas que han sido violentadas y que si no se trata a tiempo puede ser un menor que lamentablemente va a sufrir toda su vida. Ajá, toda su vida. No estamos hablando de un robo, no estamos hablando de un golpe, estamos hablando de una violación. Y son 3 áreas que yo en lo personal se tiene que atender de manera urgente. No se puede permitir que el niño crezca con eso
porque va a ser un niño que va a sufrir toda su vida, toda su vida. Si no trabajamos, si no se trabaja desde un ámbito familiar, social, psicológico, emocional, médicamente, el niño va a crecer o la niña va a crecer de una manera muy triste, va a traer consecuencias, va a ser un niño problema, va a ser... Y el día de mañana, ¿qué va a pasar? Va a ser un adulto que va a ser difícil de adaptarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente le va a tener miedo y odio a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a vive en una sociedad donde nunca le hicieron caso, sus papás nunca los atendieron, nunca les enseñaron, nunca les hablaron, abusaron de ella, fueron con las autoridades y las autoridades nunca hicieron nada. Lamentablemente vas con otra persona, te malinforman, entonces lamentablemente esa persona va a crecer de una manera vulnerable. Claro. Entonces creo yo, debe de haber personas mejores capacitadas, para acercarse a ese tema. Las escuelas deben de tener más cuidado, pero sobre todo los padres. Yo soy creyente que los padres somos los principales causantes de este tipo de situaciones, porque luego no creemos, luego no nos informamos, no nos acercamos por miedo, por el qué van a decir, o es que está muy chiquito, es que todavía no entiende, es que es un bebé, es que es un niño. Vamos a quitarnos todo ese tipo de creencias, de cosas que no valen la pena. A los niños hay que ser reales, hay que darles a conocer el mundo que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque tú lo puedes tener ahorita aquí en tu casa, tú lo puedes tener aquí no le va a pasar nada, entre comillas, pero muchas veces en el núcleo familiar es cuando más. Pero lamentablemente si no le enseñas lo que hay allá afuera, lo vas a sacar y va a ser un mundo espantoso para él. Y lamentablemente siempre vas a estar con él para protegerlo. Le tienes que dar las armas necesarias para defenderse y para que realmente sepa valerse por sí mismo. Entonces, los padres somos los responsables principalmente de no estar al pendiente de ellos, de no enseñarles. Okay. Pues eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista y esperamos que nos vuelva a apoyar si necesitamos ayuda. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.